Hola, en este vídeo vamos a hablar de los modelos de docente y de cómo podemos desarrollar algunos tipos concretos de modelos docentes. Según el modelo de Moore, tenemos tres tipos de docentes. El primero es el artesano, que sería el competent craftsperson. El segundo es el practicante reflexivo y el tercero es el sujeto carismático. Obviamente esto es un modelo teórico y la gente no tiene por qué ajustarse exactamente a uno de los tres modelos, sino que puede fluctuar según su momento profesional entre uno u otro, entre alguna de estas opciones. El sujeto carismático es ese profesor que, pues que tiene un carácter y una influencia sobre sus alumnos que es muy poderosa, y el ejemplo lo tendríamos pues por ejemplo, en la película El Club de los Poetas Muertos. El que hace de profesor pues sería un sujeto carismático que haga lo que haga, pues realmente se lleva un poco de calle a su alumnado. El sujeto carismático no se puede desarrollar. Este nace y además depende mucho también de su contexto. Igual si cambiamos a esta persona de contexto, igual ya no es tan carismática. Es decir, el carisma te lo conceden tus alumnos. Después tenemos los otros dos, el artesano y el practicante reflexivo, que estos sí que se desarrollan. Y entonces el artesano pues es ese profesor que tiene un método y lo aplica, y más o menos lo aplica prácticamente siempre de la misma manera. El practicante reflexivo es un modelo que se desarrolla a partir de los estudios de Sean, que tiene un libro que se llama precisamente así, El practicante reflexivo. Entonces él viene a decir que pone el ejemplo de dos arquitectos que han ido a la misma escuela de arquitectura, y entonces en esa escuela han recibido la misma formación y pues más o menos saben lo mismo. Entonces empiezan a trabajar y uno de los dos, después de hacer su primer edificio, pues reflexiona sobre lo que ha hecho y hace una autocrítica ahí y va cambiando cosas, ¿vale? Y cada vez que hace un nuevo edificio, pues hace este mismo proceso. En cambio, el otro arquitecto tiene su modelo aprendido en la escuela de arquitectura y aplica siempre el mismo modelo. Al cabo de 20 y pico años, pues el primer arquitecto hace unos edificios que no tienen nada que ver con los que hacía al principio, y en cambio el segundo arquitecto pues hace unos edificios pues prácticamente iguales, muy parecidos a los que hacía al principio. Entonces nos encontramos aquí con estos dos modelos, que serían el practicante reflexivo, sería el primer arquitecto, y el artesano, que sería el segundo. Entonces esto aplicado a la docencia, pues es fácil de entender la metáfora. Nos interesa desarrollar el practicante reflexivo, ¿no? Porque es aquel que es capaz de adaptarse a las circunstancias y a las necesidades de aprendizaje que tienen sus alumnos. Y vamos a desarrollar un poquito cómo se puede hacer esto. Para ir hacia el docente reflexivo, pues hay que seguir 4 fuentes, y aquí voy a seguir a Brookfield, que habla de las experiencias personales, las aportaciones de los estudiantes, las aportaciones de otros compañeros docentes y, en cuarto lugar, la evidencia científica. Vamos a verlos uno por uno. En primer lugar, las experiencias personales tienen que ver con la mochila pedagógica que tiene cada uno, porque al final la docencia es una profesión un poco peculiar porque uno ha estado en clase desde muy pequeño, que es algo que no pasa en otras profesiones. Entonces tenemos experiencias como alumnos y después tenemos experiencias como profesores. Entonces eso va conformando tu mochila pedagógica. No todas las cosas que guardes en esa mochila te gustan o te parecen interesantes, incluso algunas las rechazarás seguramente, y en cualquier caso todas esas experiencias personales son una fuente para ti a la hora de hacer las cosas en tu día a día. Y en segundo lugar tenemos la reflexión sobre la práctica, que es lo que hacía ese arquitecto, pues también lo puede hacer el propio profesor.
En segundo lugar, tenemos como fuente las aportaciones de los estudiantes. En primer lugar, pues podemos fijarnos en cuáles son los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos y ver cómo si van mejorando, si es una curva estable, si empeora. También podemos fijarnos en particular en aquellos alumnos que presentan mayores dificultades de aprendizaje o que tienen necesidades educativas especiales. Pues es interesante siempre el tener estos datos un poco desglosados para ver qué es lo que está funcionando ahí y poder tomar decisiones. Y también otras aportaciones interesantes son las conversaciones y las encuestas que podemos tener con los alumnos centradas en el aprendizaje, siempre centrado en el aprendizaje. En tercer lugar, podemos tener las aportaciones de otros compañeros docentes. Esto es algo que no es tan fácil porque tenemos una cultura de trabajo en general bastante individual, ¿no? Entonces, pasar de esa cultura de trabajo individual a una cultura de trabajo en equipo, pues requiere trabajo, requiere esfuerzo y requiere unas ciertas condiciones organizativas. ¿Qué nos pueden aportar otros docentes? Pues nos pueden aportar cooperación, es decir, podemos hacer las cosas entre varios. Nos pueden aportar sus reflexiones, es decir, nos pueden ser un contraste a lo que nosotros pensamos. Y nos puede servir también de retroalimentación, por ejemplo, cuando hacemos observación entre iguales. Las responsabilidades serían compartidas y la idea es que no sea algo opcional en un centro, sino que todos estemos, digamos, metidos en la idea de colaborar los unos con los otros. Y debería afectar a todos los niveles del sistema, esas aportaciones de otros docentes. No solamente quedarnos en nuestro nivel, sino podernos aportar entre diferentes niveles. Y por último, tenemos la aportación de la evidencia científica, que tiene que estar actualizada. Podemos tener evidencia científica de hace muchos años, pero que a lo mejor hay otra evidencia científica posterior que viene a corregir o viene a decir una cosa nueva o a matizar o a hacer algo diferente de lo que se decía antes. Por eso es importante que esté actualizada. Y además es importante también que esté conectada con la investigación, con la práctica contextualizada de las aulas. Por lo tanto, ese divorcio que a veces hay entre el aula y la investigación deberíamos superarlo y el primer paso desde el aula sería informarnos y tener fuentes fiables en las que poder consultar cuando tengamos discrepancias, por ejemplo, entre nosotros de algún tema, pues ver qué es lo que dice la evidencia científica sobre ese tema, sea el tema que sea. No se trata aquí de hacer la media entre lo que dice uno y lo que dice otro, sino de ir a otros referentes que lo hayan investigado y ver las conclusiones a las que han llegado. Hay países que tienen definidos las competencias que tienen que tener los docentes. Por ejemplo, en Estados Unidos esto está definido y en muchos países anglosajones esto está hecho. Aquí en pantalla pues estoy mostrándoles un ejemplo del estándar referido a cómo tiene que hacerse la evaluación en el sistema de Estados Unidos. Bueno, pues veis que, por ejemplo, dice: el docente entiende y utiliza múltiples métodos de evaluación para involucrar a los alumnos en su propio crecimiento, para monitorear el progreso del alumno y para guiar la toma de decisiones del docente y del alumno. Es decir, a veces las normativas nos están diciendo ya cuáles son las competencias y las cosas que tenemos que desarrollar como docentes. No tenemos por qué inventarnos nosotros esas competencias, sino que ya están puestas en la normativa y tenemos referentes muy interesantes. En este estudio hay una comparativa de los diferentes desarrollos normativos que hay sobre competencias a nivel docente. Es un paper que tiene las competencias docente, también tiene las competencias de los alumnos y también tiene las competencias de los directores. Es interesante por ver toda la variedad que hay y qué cosas se consideran en unos países como estándares de competencia y cuáles pues quedarían, digamos, fuera. Es interesante esta comparativa.
Finalmente, un par de cuestiones sobre la observación de aula como estrategia esencial de desarrollo profesional docente, y es que en general podemos decir que hay como dos sistemas o dos modelos en nuestro mundo educativo, ¿no? Dos culturas, que una sería la de la rendición de cuentas y la otra sería la de la comunidad de aprendizaje. Esto no significa que tengamos sistemas puros. La mayoría pues, son de los ejemplos concretos que podemos encontrar en la realidad, van a ser una mezcla de las dos cosas. En el modelo de rendición de cuentas, si lo aplicamos a la observación de aula, pues lo que tenemos es una observación externa y vertical, hay unos criterios externos y alguien que viene a vigilar que se cumplan esos criterios, ¿vale? Es lo que se llama un working on teachers y tiene como consecuencia desarrollar profesionales del modelo artesano. ¿Por qué? Pues porque al final todo el mundo se va a ajustar a un mismo modelo preestablecido de lo que se quiere conseguir. En cambio, en el modelo de la derecha, el modelo de comunidad de aprendizaje, pues tenemos otro sistema de observación entre iguales, en el cual los referentes para hacer la observación, los focos de la observación, se deciden entre los propios miembros que van a participar en la observación, y por lo tanto hay un empoderamiento mayor. Esto es lo que se llama Working with Teachers, y nos lleva a tener, pues, a desarrollar practicantes reflexivos. Y hasta aquí el vídeo sobre los modelos de desarrollo profesional docente y algunas consecuencias para la observación de aula.